¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Virgilio Gómez y te doy la bienvenida a un programa más. Este es el tercero dentro de una serie dedicada a la reinvención, a cómo podemos reinventarnos en un contexto que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, donde nos está pegando el tema de la pandemia por un lado, la crisis económica por otro, la crisis política por otro, y mucha gente está confundida y no sabe realmente qué hacer. Entonces la idea de estos programas es precisamente darte estructuras que puedas seguir paso a paso para poder realmente llegar al siguiente nivel, al siguiente contexto de negocios, contexto personal, fortalecido de una manera mucho más exitosa. Entonces, vamos a empezar, pero no sin antes decirte, este es el tercero, entonces yo te recomiendo que si es la primera vez que ves esta serie de videos, que le pongas pausa a este y que te dediques a revisar las dos ligas que están aquí en la descripción, porque ahí puedes ver lo que fue el primer video dedicado a cómo anticipar el futuro. Porque precisamente si te vas a reinventar, tienes que reinventarte y estar alineado a lo que viene. Entonces, en ese primer video te hablamos de lo que viene y en el segundo video te hablamos de alguna manera una estructura general sobre cómo te puedes reinventar. Una estructura general, una serie de pasos dentro de los cuales hay 7 dominios de reinvención y ahora vamos a estar hablando uno por uno de esos dominios. Este es el primero de ellos y habla del contexto. Habla de si quieres reinventarte, o reinventas el contexto o te reinventas para adecuarte a un contexto. Entonces vamos a hablar de las dos ocasiones. Hablando en términos de negocios, podemos desarrollar lo que se le llama una inteligencia contextual o un liderazgo contextual. ¿Y qué necesitamos para volvernos inteligentes en materia del contexto? Pues necesitamos conocer y analizar 5 variables principalmente. La primera de ellas son las tendencias duras que nos dicen qué es lo que va a venir en el futuro. ¿Por qué? Porque en ese contexto futuro, pues va a dominar toda aquella tendencia de la que estuvimos hablando en el primer video, que hay 4 clasificaciones y hablábamos de tendencias tecnológicas, tendencias demográficas, tendencias de diversos tipos de ciclos y hablábamos también de la regulación en materia de todas las innovaciones que van a ir surgiendo y de todo lo nuevo que va a ir surgiendo en este contexto. Y obviamente cuando hablamos de cambios de regímenes, por ejemplo cuando cambia el presidente, pues hay nuevas regulaciones. Entonces, tú cuando analices cómo viene el contexto o en qué contexto te podrías estar moviendo para hacer tu próxima jugada, lo primero que tienes que hacer es entender esas 4 clasificaciones y descubrir cuáles son las tendencias duras, las que tienen un porcentaje del 95 al 100% de certeza de que van a ocurrir sí o sí. Entonces, ya que tienes eso, valdría la pena irnos a la segunda variable que nos dice, oye, probablemente podemos ser los mejores en lo que hagamos, pero se nos puede dar una especie de ceguera de taller, ¿no? Soy tan fuerte en lo que hago que hay detalles que se me pasan. Y puedes recordar el ejemplo muy fácil de un Blockbuster contra un Netflix, ¿no? Donde en teoría podríamos pensar que Blockbuster, por ser el líder en esa industria, pues podría haberse anticipado a todas las tendencias y vimos que no fue así. Entonces, vale la pena analizar qué está haciendo la competencia. Tus competidores principales, ¿qué tendencias están viendo? Y entonces tú juntas las tendencias duras que tú traes en tu análisis y las tendencias que están anticipando tus competidores principales. Llevamos 2 de estas variables. La siguiente es, bueno, dentro de esos puntos específicos de tendencias, ¿cuáles van a ser las nuevas maneras de crear valor? Es decir, ya vas a irte enfocando o abriendo tu alcance para ver dentro de una tendencia que es clara y certera de que va a suceder, qué oportunidades se van a dar alrededor. Y esas son las tendencias suaves. Pero esas tendencias suaves tú las vas a delinear, vas a hacer tu análisis de riesgo y vas a decir, yo voy a crear estas oportunidades y voy a crear valor de esta manera única. Entonces ese es el tercer punto que tú tienes que revisar. Y luego el cuarto escenario es el tema de la economía. ¿Por qué? Porque ahorita hay un escenario económico, pero en el nuevo contexto realmente van a venir características diferentes de la economía. ¿Puede ser que se conserven? Sí,
pero en muchas ocasiones vas a ver que van a ser diferentes. Te digo simplemente un ejemplo. Hoy tú puedes a lo mejor tener un mercado mexicano y lo tienes muy bien dominado, sin embargo puede ser que ahorita por la situación actual esté o saturado o paralizado. Y entonces tú digas, ¿sabes qué? Tenemos que voltear hacia el sur, nos vamos a ir a Latinoamérica, a Chile, a Perú, a Argentina, y entonces al ser nuevos contextos, dentro del mismo sector, un nuevo contexto, vas a tener variables y cualidades económicas muy diferentes a las que tienes aquí en México y te vas a tener que adaptar a ellas. Y finalmente, el tema del riesgo, porque en un nuevo contexto vas a enfrentar definitivamente nuevos riesgos, nuevas incertidumbres y vas a tener que hacer tu estrategia de entrada y de salida y analizar los diferentes escenarios en el escenario A, B y C con cada uno de sus riesgos. Y esa es una manera de tener una inteligencia contextual, donde dices qué es lo que viene, las claras tendencias y las tendencias de tus competidores, cuál es la nueva manera de crear valor ahí, cómo voy a crear las oportunidades, cuál es la situación económica y cuáles son el análisis de los posibles riesgos, las posibles amenazas del entorno, como lo diría Michael Porter, y las oportunidades ya las estás previendo. Y bueno, ese es el primer paso, hacer tu análisis, pero luego toca tomar decisiones y eso es lo que todo ejecutivo tiene que tener claro. También hay 5 decisiones que tienes que hacer. La primera decisión tiene que ver con tus clientes. A ver, ¿le voy a seguir sirviendo a los mismos clientes? ¿Voy a crear nuevos clientes? ¿Voy a conservar y añadir nuevos clientes? ¿Voy a cambiar de mercado? Voy a enfocarme en diferentes segmentos dentro del mismo mercado. Entonces todo eso es un tema que tendrás que decidir porque puede ser que no vaya a ser el mismo en el que te estás dedicando en este momento. Ahora, puede ser el mismo sector, fíjate, desde donde tú empieces el análisis, pero descubras que hay un sector adyacente que tiene una dinámica similar al tuyo y que puedas servir. O quizás no la misma dinámica, pero que tú requieras las mismas capacidades que ya tienes para servirlo. Ejemplo muy claro, oye, muchas industrias que hoy daban cierto tipo de producto o servicio, de pronto vieron la oportunidad de fabricar gel antibacterial, cubrebocas, etcétera, y lo estaban comercializando. ¿Qué quiere decir? Ese no era su principal mercado y ese no era su principal producto, pero vieron la oportunidad y dijeron, con las capacidades que hoy tengo puedo servir a un nuevo mercado, aunque sea de manera temporal. Es detectar la oportunidad, ¿no? Y entonces muchos lo hicieron así. Ya vimos la primera variable. La segunda variable es, bueno, a este nuevo mercado, segmento o al mismo, pero súper segmentado, ¿cuál va a ser el rasgo que me va a distinguir? ¿Cuál va a ser la diferenciación que voy a tener en cuanto a producto o servicio? O mejor aún, ¿cuál va a ser el océano azul que voy a crear para que la competencia sea, pues, que no tenga importancia? Que la competencia no tenga importancia durante cierto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque creé las circunstancias en las cuales la competencia se vuelve irrelevante. Y bueno, ya tenemos 2 variables. La tercera variable tiene que ver más con cuál es mi estrategia para servir este mercado, para hacer mi diferenciación o la manera única de hacer las cosas. Y luego, ¿cuáles son las capacidades que yo necesito para que mi estrategia se lleve a cabo? Y ya que tengo las capacidades listas y bien aclaradas, necesito tener también claridad en cuanto a cómo voy a optimizar los recursos que necesito para llevar eso a cabo. Y son recursos físicos, recursos financieros y recursos humanos. Y vamos en el punto número 4, el punto número 5, y obviamente pues todo negocio tiene que dar beneficios. El análisis y la decisión que tienes que hacer es dónde van a ser los beneficios, cuándo los voy a obtener. Voy a tener a todos mis inversionistas contentos, cuando menos que tengan claridad en cuándo van a recibir el retorno de su inversión en este nuevo contexto. Y es parte de lo que tienes que hacer, son 5 decisiones y 5 variables de análisis. Y a esto se le llama inteligencia contextual. Todas las personas que se dedican a los negocios que me están viendo tendrían en este momento que estar desarrollando la inteligencia contextual en toda su fuerza de ventas, cuando menos. Cuando menos. Porque al final de cuentas, todas las áreas de la empresa
corren el riesgo de ser golpeadas por las nuevas tendencias, por los nuevos requerimientos de los clientes, por la volatilidad del entorno, y necesitan quizás desarrollar esa agilidad para responder rápidamente ante los cambios, porque ahorita, pues recordemos, el cambio pues es la norma. Siempre hay que estar esperando el cambio. Y bueno, ahorita hablamos de negocios. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te vas a reinventar tú? Entonces, ¿cómo puedes tú utilizar el contexto a tu favor? De la siguiente manera. Recuerda, la mayoría de nuestros hábitos son desarrollados con base en el contexto en donde estamos. Entonces, si estoy en mi casa, desarrollo ciertos hábitos con relación a todo lo que hay en mi casa. Si me voy al trabajo, mis hábitos son diferentes porque ahí hay otras cosas, otras personas, otros muebles, otros recursos. Y si me voy a la calle y ando manejando todo el día, allá se da otro tipo de hábitos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuál es la recomendación? Fíjate qué interesante. Cambia tu entorno, cambia tu contexto para que tu contexto nuevo te fuerce a desarrollar otro tipo de habilidades, de fortalezas, otra visión, otra inteligencia. Entonces, por ejemplo, si te vas a reunir con otras personas, vas a aprender de ellos. Entonces, ¿con qué tipo de personas te conviene a partir de ahora reunirte? O, por ejemplo, ponte a pensar, tu red de contactos, ¿con cuántos de ellos cuentas de manera que puedas realmente depender de ellos en una emergencia? ¿Sí? ¿Con cuántos de ellos harías negocios? Son tan confiables que harías negocios con ellos. Y ahí te vas a dar cuenta que muy probablemente necesites cambiar tu contexto, conocer personas nuevas donde, pues, gracias al nuevo entorno puedas confiar más en ellas, a lo mejor te complementen tus habilidades, te complementen tus fortalezas o tus recursos, y ya simple y sencillamente con eso estás creciendo. Otra cosa, otro beneficio de cambiar tu entorno, por ejemplo, es que, pues, tus hábitos también van a empezar a cambiar. Ejemplo, si en casa siempre tienes comida chatarra y ahora compras comida saludable, pues obviamente que tu salud va a mejorar. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más difícil que ahora tú te salgas a comprar comida chatarra todos los días. No digo que no lo vayas a hacer, sino digo va a ser más difícil, entonces poco a poco vas a ir cambiando e inclusive te podrías poner en forma. Ahora, si antes tú salías a correr y ahora por la pandemia no estás saliendo, oye, pues a lo mejor comprarte una banda y tener una banda en casa te va a beneficiar para que hagas ejercicio a cualquier hora del día, en cualquier día del año. Y eso te ayuda a cambiar hábitos de manera positiva. Entonces, si antes, vamos a suponer que ya ahorita todo el mundo puede salir libre de su casa, bueno, ¿qué sucede? Si ahora yo empiezo a tomar nuevas rutas, a ir a otros lugares, voy a ir a lugares que me inspiren, que me compartan, donde yo pueda, no que me compartan información, sino que yo pueda tener acceso a nueva información, información más rica, información que me ayude a crecer como persona o a crecer como hombre o mujer de negocios. Inclusive que me inspire y que me motive a ser mejor. Entonces, esta es un poquito la lección. Si yo cambio mi contexto, cambio mi comportamiento de acuerdo a ese contexto y puedo realmente ir formando esa mejor versión que yo necesito para tener mejores resultados del nuevo contexto. Si yo, por ejemplo, tengo una meta y un objetivo y no lo estoy logrando, muy probablemente un cambio de contexto sea la estrategia número uno que tengas que tomar ahorita. ¿Para qué? Para que de manera automática el contexto te esté forzando a realizar los cambios que tienes que realizar. Muy bien, entonces este fue el primer punto de esos 7 dominios para la renovación y la reinvención que tenemos que hacer. El punto se llama contexto y ya entendimos cuál es la definición de la inteligencia contextual. La inteligencia contextual lo que hace es, o lo que la define es, conoce tu nuevo contexto, no asumas nada, conócelo, domínalo y ya que lo dominaste, ahora sí, conviértelo en una oportunidad. Y ese es el tema. Hablamos de 5 variables que había que analizar y luego hablamos de 5 decisiones que tienes que tomar como hombre de negocio y después hablábamos de cómo a nivel personal inclusive, pues o te adaptas al nuevo contexto o también utilizas el contexto y lo cambias para forzarte a crecer. Espero que te haya gustado la información del día de hoy. Va a haber más videos relacionados con todos los puntos que nos faltan para llegar a esta reinvención. Yo soy Virgilio Gómez, espero te haya gustado y hasta la próxima.